que se han inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, como estos son los canales, o los acueductos, para decirlo más claramente, de Morelia, de Querétaro y de Zacatecas, que están inscritos. Dice también esta definición: el canal patrimonial puede ser una obra monumental y la característica definitiva de un paisaje cultural lineal o un componente integral de un paisaje cultural complejo. Es decir, que todos estos elementos, nuestro canal entra perfectamente. Pasamos a la siguiente. Esto ya lo comentó el doctor López Morales, pero creo que es bueno recordarlo, que desde el 2001 se integró al acueducto del Padre Tembleque en la lista indicativa, es decir, la lista de candidatos para la UNESCO. Entonces tenemos pues que desde el año 2001 y previamente incluso se vio la necesidad de incorporar este sitio como uno de los posibles candidatos a la lista del Patrimonio Mundial. Aquí tenemos algunas imágenes de los ojos de agua, de los ojitos cercanos al Cerro del Tecajete. Pasamos a la siguiente. Como hay que fundamentar muy bien, de acuerdo a las reglas del juego de la UNESCO, esto vimos pues, y como contestándonos un poquito en función de esa definición que les acabo de leer, lo que este canal representa, encontramos que perfectamente queda, ya que constituye una obra maestra de carácter monumental, o sea, nadie lo podemos poner en duda, o sea, encaja en la definición. Dice, el acueducto es definitorio de un paisaje cultural lineal que abarca 48 kilómetros de Apantles, o sea, también lo tenemos, o sea, encaja. Y el complejo hidráulico es un componente integral del paisaje cultural magueyero de la región Zempoala-Otumba. Es decir, que tenemos, como decía la definición, un paisaje cultural complejo. En este caso es el paisaje cultural asociado al maguey, a las haciendas pulqueras, o sea que también es definitorio de todo el desarrollo cultural del altiplano mexicano. Aquí vemos algunas otras imágenes del trayecto del acueducto aquí, particularmente en Zempoala. ¿Pasamos? Ahora, ¿cuál debería de ser el límite de lo que nosotros estamos proponiendo? Entonces, después de un análisis bastante complejo y profundo, donde se incorporaron las aportaciones de muchos de los que estamos aquí presentes, se definió esta área que va a ser el área que se le está presentando a la UNESCO para el control del desarrollo de todos los tipos en la región. Tenemos un área que está marcada, o más bien una línea que está marcada en azul, que corresponde a los dos ramales del acueducto. Tenemos una línea que está marcada en negro, que corresponde a lo que se denomina zona núcleo, o sea, la zona de protección absoluta del bien, y tenemos una zona que está marcada hacia el exterior, que corresponde a lo que se denomina zona de amortiguamiento. O sea, en lo que se refiere a la zona núcleo, en los límites del área propuesta se ubican la totalidad de los elementos y atributos conexos e interdependientes que caracterizan al sistema hidráulico y al paisaje cultural magueyero que circunda al acueducto. Es decir, esta zona, que inicialmente era más pequeña, se amplió porque vimos que era muy importante incorporar, por ejemplo, las haciendas pulqueras, que son las más representativas de toda esta región, y entonces circunstancialmente estaban cerquita del acueducto. Entonces nos hizo conveniente incorporarlos porque también tienen un valor muy significativo para la historia de nuestro país. Pasamos a la siguiente. Tenemos que se establecieron dos áreas de protección, lo que es la zona núcleo, que es preservación absoluta del bien cultural y su entorno, y en sus límites se localizan todos los elementos del acueducto a lo largo de sus 48.22 kilómetros, divididos en un canal principal y dos ramales, uno hacia Zempoala y otro hacia Tumba. O sea, esta es el área geográfica que abarca la zona núcleo, que digamos que en términos generales abarca como 500 metros hacia los extremos del acueducto, y por supuesto se amplía en las zonas donde consideramos que es importante la preservación del paisaje, como pudiera ser la zona de donde está el Cerro del Tecajete, que es de donde se capta el agua. Entonces es muy importante que quede protegido como zona núcleo, y va ampliándose, va reduciéndose. O sea, este es el área que se consideró importante plantear. Y planteamos también otra subárea, o sea que es la zona núcleo 2, que corresponde a
el acueducto del municipio de Tepeaculco. ¿Por qué? Porque en el análisis histórico, ya lo mencionó ahorita el doctor López Morales, se encontró que es el antecedente inmediato, desde el punto de vista de la hidráulica, renacentista en América, y que vale la pena incorporarlo. Además que está asociado con otro elemento de altísimo valor patrimonial, que es que ahí Sahagún redactó los primeros memoriales, que es el documento que da inicio a la magna obra de identificación, investigación sobre el pasado prehispánico de esta región. Entonces, estos dos se ven ahí en las zonas, una zona amplia que es la que corresponde al acueducto Tembleque y otra más pequeña que corresponde al acueducto con el convento, con todos los elementos asociados de Tepeaculco. Pasamos a la siguiente. Esta sería la zona de amortiguamiento. Aquí estamos planteando pues que el planteamiento es preservación de las características originales del entorno asumido como paisaje cultural. O sea, no es absoluto, como está planteado en el núcleo, sino es preservación de las características originales del entorno. O sea, es decir, que no, dentro de lo que nosotros plantearemos posteriormente en el plan de manejo, no debe de haber industria, no debe de haber desarrollos inmobiliarios que afecten el paisaje cultural originario en donde se siente este elemento que nosotros estamos impulsando para que sea patrimonio de la humanidad y que corresponde a las haciendas, a la infraestructura de tipo, digamos, territorial y principalmente a los remanentes, que ya ahorita estamos hablando de remanentes, y ya no estamos hablando de un paisaje tan amplio como es el paisaje cultural magueyero antiquísimo, muy importante, y que de todas maneras todavía se preserva en lo que son los metepantles. O sea que todavía se puede ver que todas las parcelas mantienen sus metepantles como elementos importantes de eso. Se ve muy chiquito ahí los nombres de los 126 elementos de valor cultural que identificamos, que van desde las cajas de agua, los aljibes, los apantles, las arquerías que conforman el acueducto, pero también lo que son las haciendas pulqueras, lo que son elementos de la infraestructura territorial, como por ejemplo los jagüeyes asociados, todos los elementos que de alguna manera, estaciones de ferrocarril, que de alguna manera tienen relación con el acueducto. Entonces, son 126 elementos, ustedes ya los verán desglosados particularmente en todo el expediente, porque consideramos que eso es lo que reúne todo el valor y que significa para esta región. Pasamos a la siguiente. Bueno, había en las primeras reuniones, yo creo que se han de acordar, o sea, los que participaron en las primeras reuniones, que en ese momento no teníamos claro cuándo se había hecho, o sea, porque haciendo el análisis que se maneja en estos casos de lo que le llaman el estado del arte, es decir, lo que se ha publicado respecto al tema, encontramos que en 15 autores había 15 fechas diferentes. O sea, es decir, que un autor, y de autores muy relevantes de la historia del arte mexicano, unos decían una fecha, otros decían otra, otros decían otra. Sin embargo, en todo el proceso de investigación histórica, que fue bastante profundo, en el que participaron varios de ustedes, logramos establecer la fecha definitiva. O sea, aparecieron documentos en Sevilla muy importantes, en el Archivo Histórico de la Nación, en el Archivo General de la Nación, aquí mismo en Zempoala, documentos que nos ayudaron a establecer la fecha definitiva, que es de 1554 a 1571. O sea, esta fecha es, digamos que por primera vez se establece, y ahora sí con documentos históricos, o sea, ya no es que